Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Yo súper contenta de estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchísimos, nos encanta, el amor de novela turca, y más específicamente, la historia de amor que surgió entre Serkan Ayolu y Özge Gürel. Sí, esa pareja que nos roba el aliento. Si eres fan de las series turcas, seguro que ya conoces a estos dos. Pero si eres nuevo en este mundo, prepárate para enamorarte. Hoy vamos a desmenuzar su historia, desde cómo se conocieron, pasando por su química en la pantalla, hasta llegar a ese final de cuento de hadas que todos amamos y que, sinceramente, nos da esperanzas a todos los que soñamos con el amor verdadero. Así que si te gustan las historias de amor, los romances de ensueño y las series turcas, te aseguro que este vídeo es para ti. Prepárense para suspirar, para reír, para emocionarse, porque esta historia es pura magia. Y antes de que me olvide, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas y otros temas interesantes. No te arrepentirás. Y ahora sí, comenzamos. Para entender mejor la historia de Serkan Ayolu y Özge Gürel, tenemos que retroceder en el tiempo y remontarnos a la serie que los unió, Amar es Primavera, conocida originalmente como Kiraz Mevsimi en turco. Esta serie, que fue un éxito rotundo en numerosos países, nos cautivó con la historia de Öykü, una joven aspirante a diseñadora de moda, y Ayaz, un atractivo arquitecto. ¿Y quiénes eran los actores que daban vida a estos personajes? Exacto, Özge Gürel como Öykü y Serkan Ayolu como Ayaz. La serie en sí misma era una verdadera delicia. Un romance juvenil, lleno de momentos divertidos, románticos, con un toque de drama y comedia romántica que nos mantenía pegados a la pantalla. La trama, ambientada en Estambul, nos presentaba a Öykü, una chica soñadora y algo torpe, perdidamente enamorada de Mete, el mejor amigo de su hermano. Sin embargo, el destino, o mejor dicho, el guión, tenía otros planes para ella. La vida de Öykü da un giro inesperado cuando conoce a Ayaz, un arquitecto carismático y apuesto. Inicialmente su relación es un tanto conflictiva, llena de malentendidos y choques de personalidades. Pero poco a poco, la chispa entre ellos comienza a encenderse. Ayaz, con su encanto y persistencia, logra conquistar el corazón de Öykü, y juntos viven un romance lleno de altibajos, risas y lágrimas. La serie aborda temas como el primer amor, los sueños, la amistad, la familia y las dificultades que conlleva perseguir tus metas. El guión, ingeniosamente escrito, mantiene al espectador enganchado con giros inesperados y situaciones que ponen a prueba la relación de Öykü y Ayaz. La química entre los actores, la belleza de los escenarios, la moda y, por supuesto, la banda sonora, contribuyeron al éxito rotundo de Amar es Primavera. La serie no solo nos ofrecía una historia de amor, sino también una ventana a la cultura turca, mostrándonos sus costumbres, su gastronomía y la belleza de la ciudad de Estambul. Los exteriores, las locaciones elegidas, la forma en que se filmaban las escenas, todo contribuía a sumergirnos en ese universo romántico y vibrante. Pero lo que muchos no sabían es que la magia de Amar es Primavera no solo se quedó en la pantalla, sino que traspasó la ficción. La serie fue el caldo de cultivo perfecto para que el amor floreciera en la vida real. La intensa conexión que se observaba entre Öykü y Ayaz en la ficción, poco a poco, se trasladó a la vida real, y los fanáticos fueron testigos de un romance que parecía sacado de un cuento de hadas. Durante la grabación de la serie, la química entre Özge y Serkan era innegable. Las miradas cómplices, las sonrisas que se dedicaban, la forma en que interactuaban, la naturalidad con la que se complementaban, todo indicaba que algo especial estaba sucediendo entre ellos. Los rumores comenzaron a circular en los sets de grabación, entre los miembros del equipo y, por supuesto, entre los fans más observadores. Los seguidores de la serie a través de las redes sociales empezaron a notar esa conexión especial y a especular sobre un posible romance entre los protagonistas. Los fanáticos, siempre atentos a cada detalle, analizaban cada publicación, cada foto, cada vídeo en busca de pistas. Las especulaciones se intensificaron a medida que las filmaciones avanzaban. Los portales de noticias turcas y los medios especializados en farándula comenzaron a hablar sobre la posibilidad de que Özge y Serkan estuvieran saliendo. Las expectativas crecían y la comunidad de fans se mantenía expectante, deseando que sus sospechas se confirmaran. Poco a poco las especulaciones se convirtieron en una realidad. Aunque no hay una fecha exacta de cuando comenzó su relación fuera de la pantalla,
lo que sí podemos afirmar es que el amor entre Oiku y Ayaz, bueno, entre Ozge y Serkan, se hizo oficial fuera de la ficción. Empezaron a ser vistos juntos en eventos, compartiendo momentos en público, en restaurantes, en conciertos. Los paparazzi comenzaron a seguirlos, capturando imágenes que confirmaban los rumores. Las fotografías de ellos juntos, sonriendo, tomados de la mano, eran la prueba irrefutable de que lo suyo iba en serio. Los fans, emocionados, celebraron la noticia en las redes sociales. Sus perfiles se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones y de buenos deseos para la pareja. Las publicaciones de Ozge y Serkan en sus propias cuentas de Instagram se volvieron un motivo de celebración, pues cada imagen, cada vídeo, cada dedicatoria era analizada minuciosamente por los seguidores, quienes esperaban ansiosos por más detalles sobre su relación. En ese momento, la idea de que el amor de la ficción se materializara en la vida real era algo que enloquecía a los fans. Para muchos era como si Oiku y Ayaz, los personajes que tanto amaban, estuvieran realmente juntos. La línea entre la realidad y la fantasía se desdibujaba, y la historia de amor de Amares Primavera continuaba, ahora fuera de la pantalla, en la vida real. Algo que siempre me ha gustado de esta pareja es la forma en que han manejado su relación. Han sabido mantener un equilibrio entre su vida personal y su vida pública, algo que en el mundo del espectáculo es de agradecer. Son discretos, pero no se esconden. Comparten momentos íntimos, pero sin saturar las redes sociales. Han sabido construir una relación sólida y auténtica, alejada de los focos y de la presión mediática. Esta discreción, lejos de ser vista como un defecto, ha sido una de las claves del éxito de su relación. Han sabido proteger su intimidad, reservando para sí mismos los momentos más especiales. Han evitado los escándalos y las polémicas, centrándose en construir una relación basada en el amor, el respeto y la admiración mutua. A lo largo de los años, hemos visto a Ozge y Serkan crecer juntos, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales y personales. Han demostrado ser un equipo, una pareja que se complementa y se fortalece. Han compartido momentos importantes como vacaciones, celebraciones especiales, y por supuesto, siempre han estado el uno para el otro en los momentos buenos y en los no tan buenos. Han sido testigos de los logros del otro, de los éxitos y de los fracasos. Se han animado mutuamente a perseguir sus sueños y a superar los obstáculos que se les han presentado en el camino. Han demostrado que el apoyo incondicional es uno de los pilares fundamentales de una relación duradera. Han cultivado una relación basada en la confianza, la lealtad y la comunicación. Han sabido escucharse, entenderse y respetarse, incluso en los momentos de mayor tensión. Han aprendido a ceder, a negociar y a llegar a acuerdos que beneficien a ambos. Una de las cosas más bonitas de su historia es cómo han evolucionado juntos. Han madurado como personas y como pareja, y eso se refleja en la solidez de su relación. Han demostrado que el amor verdadero, el que nace de la amistad, el respeto y la admiración mutua, puede durar para siempre. Su relación ha trascendido el paso del tiempo, consolidándose en una historia de amor que ha resistido la prueba de los años. Y llegamos a la parte que todos los fans estábamos esperando, la boda. Después de años de relación, y de mantenernos suspirando por una posible petición de mano, en 2022, la noticia llegó como una bomba. Ozge y Serkan se comprometieron. Las redes sociales explotaron de alegría, los fans celebraron y la emoción se palpaba en el aire. El anuncio del compromiso fue recibido con júbilo por sus seguidores. Las felicitaciones inundaron las redes sociales, y los hashtags relacionados con la pareja se convirtieron en tendencia. Los fans expresaron su alegría, su emoción y su felicidad por la pareja, deseándoles lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, destacando la solidez de la relación y la felicidad que irradiaban Ozge y Serkan. Las portadas de las revistas y los espacios de los programas de televisión se llenaron de imágenes de la pareja, compartiendo su felicidad con el mundo. La noticia del compromiso fue un momento de gran emoción para todos. Los fans esperaban con ansias la boda, soñando con ver a Ozge y Serkan, los protagonistas de su historia de amor, dar el sí quiero. Y por fin, el 14 de julio de 2022 se casaron. La ceremonia fue mágica, íntima, rodeada de sus seres queridos. La boda se celebró en Italia, en un lugar de ensueño con un entorno romántico y sofisticado. Las fotos, los vídeos, todo era perfecto.
Vimos a Ozge radiante con su vestido de novia y a Serkan emocionado, con lágrimas en los ojos. Fue como ver el final feliz de una novela turca en la vida real. Un cuento de hadas hecho realidad. La boda fue un claro reflejo de su relación, sencilla, elegante y llena de amor. Demostraron que o necesitan grandes ostentaciones para ser felices, que lo importante es el amor que se tienen y la complicidad que los une. La ceremonia fue íntima, rodeada de familiares y amigos cercanos, lo que le dio un toque aún más especial y significativo. La elección del lugar, la decoración, el vestuario, cada detalle fue cuidadosamente pensado para reflejar la personalidad de la pareja y su estilo de vida. Ozge con su vestido de novia y Serkan con su traje elegante lucieron radiantes y felices, irradiando amor y complicidad. La boda fue un momento de gran emoción para todos los presentes, y las imágenes y los vídeos de la ceremonia inundaron las redes sociales, dejando a los fans con el corazón lleno de alegría. Y desde entonces hemos seguido viéndolos felices, disfrutando de su vida de casados, compartiendo momentos especiales y demostrando que su amor es más fuerte que nunca. Han demostrado que las historias de amor de las series turcas también pueden ser reales, que los finales felices sí existen y que a veces, la vida supera la ficción. Siguen siendo la pareja perfecta que nos inspira y nos hace creer en el amor verdadero. La boda no fue el final de su historia, sino el comienzo de una nueva etapa, llena de felicidad y de proyectos en común. Ozge y Serkan han continuado compartiendo momentos especiales con sus fans, demostrando que el amor que se profesan sigue vivo y creciendo día a día. Han seguido apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales, viajando juntos, compartiendo sus pasiones y disfrutando de su vida de casados. Han demostrado que el amor, el respeto y la admiración mutua son la base de una relación duradera. Su historia nos demuestra que el amor verdadero, el que nace de la amistad, el respeto y la admiración mutua, puede durar para siempre. Nos inspiran a creer en el poder del amor, en la importancia de la comunicación y en la necesidad de apoyarnos mutuamente en los momentos buenos y en los no tan buenos. Y bueno, ya estamos llegando al final de este viaje por la historia de amor de Serkan Ayolu y Ozge Gürel. Hemos repasado sus inicios, su relación en la pantalla, su romance fuera de ella, su compromiso, su boda, todo. Es increíble cómo una serie de televisión puede unir a dos personas y crear una historia de amor tan bonita y duradera. Ozge y Serkan son la prueba viviente de que el amor de novela turca puede ser real. Nos han regalado una historia llena de magia, de romanticismo, de momentos inolvidables y sobre todo, de mucho amor. Esta pareja nos ha demostrado que el amor verdadero existe y que puede surgir de los lugares más inesperados. Han sabido construir una relación sólida y duradera, basada en el respeto, la admiración y el apoyo mutuo. Han compartido momentos importantes con sus fans, demostrando que la felicidad se encuentra en las cosas sencillas y en el amor que se profesan. Su historia nos inspira a creer en el poder del amor, a perseguir nuestros sueños y a valorar cada instante de la vida. Nos invitan a soñar y a creer que los finales felices sí existen. Son un ejemplo para todos aquellos que buscan el amor verdadero y que anhelan construir una relación duradera y feliz. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Si te gustó, no dudes en dejarme un comentario, cuéntame qué te pareció la historia de Ozge y Serkan, si eres fan de ellos y qué es lo que más te gusta de su relación. Me encantaría leerlos. Y ahora, para que no se te olvide, no te vayas sin darle un buen me gusta al vídeo, compartirlo con tus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Recuerda activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.